Bueno, buenas noches para todos, ya los saludamos. Bienvenido a todos. Hoy vamos a tocar un tema muy lindo hoy, que lo tenemos que hacer carne. Y esto siempre Dios nos hace el llamado. ¿Y por qué Dios siempre nos hace el mismo llamado? De amar al prójimo. Siempre Dios nos hace el llamado de amar. ¿Y ustedes por qué creen? ¿Alguien algo rápido que quiere decir por qué Dios siempre nos invita a amar? ¿Qué hay en nuestra naturaleza que Dios siempre nos invita a amar? Que Dios cada vez que abrimos la Biblia, Él nos enseña el amor de Dios. Le voy a decir a Ernesto, bueno, ya que está ahí con el micrófono activado, si puede leer Mateo 22, 37 al 39. Bien, al fin envió a su hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí, este es el heredero, matémoslo y quedaremos con su herencia. Ustedes recuerdan la parábola, ¿no es cierto?, en donde el Señor manda a cobrar los impuestos que tenía, ¿no es cierto? Y resulta de que no le querían pagar y entonces manda a uno y lo golpean, manda a otro, lo golpean y finalmente manda a su hijo. Y cuando mandan a su hijo, entonces piensan peor todavía y dicen, matémoslo, así nos quedaremos con la herencia, ¿no? Bien, ese es el pensamiento del hombre. Pero yo ahora voy a leer Mateo capítulo 22 del 36 al 39. Mirá lo que dice, ese es un pensamiento del hombre. Mirá lo que dice Mateo 22 del 36, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Le preguntan los discípulos. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, ahí Ernesto hablaba de cómo funciona a veces el ser humano, que cuál es la naturaleza del ser humano. El pecado que nos hace, nos aleja de la gracia de Dios, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. Y la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6:23. Pero ahora, según San Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio todo lo que tenía para que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, creemos en Cristo Jesús. Seguramente, tal vez haya alguien que va a escuchar que todavía no cree, no tiene esa esperanza de Cristo Jesús. Por eso nosotros siempre invitamos al único que nos puede amar como nadie. Y acá Cristo nos dice, a través de Mateo, dice, amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Por qué yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón? Que no podemos Piensa? estar divididos en cuanto a Dios. La entrega tiene que ser total. Bien, porque de Dios solamente, Dios es la fuente del amor. Si yo quiero tomar agua, ¿qué tengo que hacer? Abrir la canilla, ¿verdad? Claro. ¿Por qué abro la canilla? Porque yo sé que de ahí va a salir agua. Pero ¿qué pasa si yo estoy al frente de la canilla, pero yo no estiro mi mano para abrir la canilla? ¿Va a salir agua? ¿Qué creen ustedes? No va a salir. No, es imposible. Es imposible, no se puede hacer. Y tal vez me puedo estar muriendo de sed al frente de la canilla. ¿Por qué? Porque no tengo la voluntad, o porque no tengo el conocimiento, o porque no tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios me dice, bueno, Dios me invita, como le invita a Mateo, ¿a qué? A que yo ame a Dios, dice, con todo mi corazón. No dice con un poco, con una parte. Dios dice con todo mi corazón. Yo le tengo que dar todo a Dios. ¿Por qué le tengo que dar a Dios? Porque la palabra dice que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que yo no le puedo servir a dos señores, o le sirvo a Dios o le sirvo al mundo. Y la palabra de Dios dice que yo no puedo estar 99% con Dios y uno con el mundo. ¿Por qué? Porque estoy eligiendo al mundo. Dice que yo a Dios lo tengo que amar con todo mi corazón, con toda mi mente y con... Mirá, esto lo decía Mateo, pero ahora vamos a ver qué dice Marcos, otro discípulo de Jesús. Vamos a ver. Sí, Marcos 12, capítulo 2, 31. Lo tiene mal y lo comparte, sí. ¿eh? El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos, el primero y el segundo, Bien, ¿no? bien. Acá Marcos dice lo mismo que Mateo. Mateo era discípulo de Jesús. Sabemos que Juan Marcos no fue contemporáneo de Jesús. Marcos caminó con Pablo, con Bernabé, con Sila, bueno, etcétera, etcétera. No fue contemporáneo. ¿Y cómo Marcos dice lo mismo que dice Jesús, que dice Mateo? Que ahí Jesús le estaba hablando en primera persona a Mateo. ¿Y por qué? Porque la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pensar de la misma forma que piensa Mateo y que piensa Marcos. Mira, vamos a pedirle a Carmen si está, vamos a ir a Levíticos capítulo 19, versículos 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Bien, entonces Moisés escribiendo en el libro Levítico dice exactamente lo que más adelante le iba a decir Mateo y Marcos. Pero si no fueron, si la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años, y como en 1000 y pico de años atrás, Moisés está diciendo, Mateo dice, ¿por qué? Porque está todo inspirado por el Espíritu Santo. Y nosotros hoy tenemos esa posibilidad, cada uno de nosotros, tenemos esa misma posibilidad de amar a Dios con todo nuestro corazón.
y amar al prójimo como uno mismo. Pero ahora vamos a traerlo, esto es palabra de Dios. Ahora una pregunta, ¿es fácil o difícil? Seamos sinceros. Es difícil. Seamos sinceros. Es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Si nosotros amaríamos, ¿se acuerdan? Yo le voy a leer un versículo. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Ahí vamos a Marcos, capítulo 10, versículo 21. ¿Y saben por qué nosotros nos parece difícil? ¿Y por qué a Jesús se le hacía tan fácil? ¿Por qué los discípulos inspirados por el Espíritu Santo se le hacía fácil? Marcos 10, 21, lo voy a leer. Mirá, acá está la historia del joven rico. A partir del capítulo, versículo 17 viene la historia del joven rico, pero yo quiero detenerme en el punto 21. Dice, entonces Jesús, mirándolo, ¿a quién? Al joven rico, lo amó y le dijo, una cosa que falta. Acá Jesús quería hablar con el joven rico porque quería que sea discípulo de él. Pero Jesús le tenía que decir al joven rico lo que tenía que dejar. ¿Por qué? Porque Jesús quería que él lo ame con todo su corazón. Y el joven rico te ama 99% amando a Jesús. Porque dice que él, en versículos anteriores, él se inclinó y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar al reino de los cielos? Públicamente fue, se arrodilló y le habló a Jesús y lo trató como maestro porque sabía que era el Hijo de Dios. Pero una cosa le faltaba, no lo amaba con todo su corazón. Amaba dinero. Y claro, y él amaba una cosa, como nosotros podemos amar lo que fuera, cada uno sabe lo que está amando y lo que le falta dejar para amar de todo corazón a Dios. Y gloria a Dios si acá en este grupo hay alguien, o aquellas personas que van a escuchar, hay alguien que ama a Dios de todo corazón y lo ama 100%. Miren, y Jesús le dice, pero a mí lo que llama la atención es que Jesús lo tiene al frente y primero lo ama y después le habla. Ustedes se ponen a pensar si desde hoy, desde este día, cada vez que nosotros nos enfrentamos y tenemos una persona al frente para hablarle y pedirle algo, decirle algo, primero yo lo amo. Pero Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y yo hago la voluntad de mi Padre. Y Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. Y nosotros, si nosotros haríamos la voluntad de Dios, primero amaríamos a las personas. Qué mundo diferente sería, ¿verdad? Yo creo que no habría separación, no habría hijos que abandonen a los padres, no habría padres que abandonen a los hijos, no, muchas cosas no habría. ¿Por qué? Porque cuando uno ama como Jesús amaba a Dios, como Dios ama, nuestra vida sería diferente. Y nos ahorraríamos muchos problemas, hermano. Muchos problemas nos ahorraríamos. Vamos a leer Juan 13, 34 y 35. Acá Jesús le habla a los discípulos. Jesús acá le habla a los discípulos y nos está hablando a nosotros también. Leo yo. Juan, sí, Mari, Juan 13, 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Bien, acá, ¿quién es discípulo de Jesús? Yo me considero un discípulo de Jesús. Y yo cuando leo estos versículos, yo tengo que agarrarlo y apropiármelo, que Jesús me está hablando a mí. Jesús acá le dijo, un mandamiento nuevo les doy, que los améis los unos a los otros. Acá está hablando Jesucristo. Pero no dicen, amen como vienen amando. Dice, amen como yo los he amado. Ustedes saben cómo aman Jesús, porque ustedes, cada uno y yo también. Yo sé dónde estaba antes. Uno tiene que saber de dónde vino. Cuando Jesús vino y te amó y te sacó de las tinieblas y te puso a la luz admirable. Uno tiene que reconocer de dónde estaba. Dice el Salmo 119, 105 que la Biblia es una lámpara a nuestros pies. Y si la Biblia es una lámpara a nuestros pies, porque nosotros estábamos en la oscuridad y necesitamos. Y la Biblia es la luz, es el manual de la vida. ¿Saben por qué nosotros somos diferentes? Porque leemos la Biblia. ¿Saben por qué nosotros nunca nos vamos, a pesar de que el príncipe de este mundo es Satanás? ¿Saben por qué nosotros nunca podemos ser esclavizados del enemigo de Dios? Porque leemos la palabra de Dios. ¿Saben por qué nosotros nunca vamos a ir a donde va el mundo? Porque leemos la Biblia. Vamos a leer Romanos 17, vamos a ver que nos hable la palabra de Dios. Mirá, Romanos 17 dice, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, si nosotros queremos tener fe, tenemos que leer y oír la palabra de Dios. Apocalipsis 1 dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan el espíritu de esta profecía. ¿Querés conocer a Dios? Lee la palabra de Dios. ¿Querés conocer a Jesús? El Espíritu Santo es el que pone el querer por el hacer por su buena voluntad. Ahora, para que nosotros hoy abramos la palabra de Dios, para que nosotros nos juntemos en este grupo. Y si Dios nos llama es porque quiere que nosotros seamos sus discípulos. Y quiere que nosotros nos empecemos a amar los unos con los otros. Pero yo primero tengo que amar a las personas que tengo cerca, a las personas que tengo al lado mío. Entonces, y a mí me interesa el versículo 35, Mari, ¿lo tenés? ¿Lo podés leer de nuevo? Decía que era la prueba al mundo de que somos sus discípulos, cuando Bien. nos amamos. Bien, entonces el mundo va a conocer, las personas van a conocer como yo trato a mi hermano de iglesia, como yo trato a mi esposo, como yo trato a mi esposa, como yo trato a mis hijos. El mundo va a conocer a Dios como yo me relaciono con las personas que amo, con las personas que tengo cerca, con mi prójimo. Si yo no amo a mi prójimo, si yo no amo a la persona que tengo cerca, si el mundo
no ve como yo amo, ¿cómo va a conocer de Dios? Por sus obras los conoceréis. Por las obras, como dice la hermana, por las obras. Las obras, yo si tengo el amor de Dios, por consecuencia van a venir obras. ¿Por qué? Porque voy a tener las obras de Cristo Jesús. Y Gálatas 5:22 que dice, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que voy a tener y lo que la gente va a ver en mi vida. Entonces dijimos, lo que dijo, vamos a ver ahora lo que dice Romanos 13, del 8 al 10. Sí. Ahí Hilda, si lo quiere compartir. Sí. No debáis a nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Si cumplimos Entonces, la ley, claro. Bien, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice que yo primero tengo que guardar los mandamientos. San Juan 14:15 dice, si me amas, dice Jesús, guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque si yo guardo los mandamientos de Dios, primero estoy amando a Dios y después estoy amando a mi prójimo. En Gálatas 5:22-23 dice, si yo guardo los mandamientos, entonces no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley, yo soy la ley. Porque tengo el fruto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra en mí. Entonces, si el fruto del Espíritu Santo obra en mí y Cristo está en mí, no va a haber pecado en mi vida y voy a hacer la voluntad de Dios. Por eso el llamado de Dios a que nosotros amemos al prójimo. Cuando uno mira hoy, por ahí se te cruza alguna noticia y vos mira lo que está pasando en el mundo. Yo a veces me pongo a pensar que hace 50 años atrás, solamente 50 años atrás, había personas que no pueden hacer ciertos deportes por el color de la piel, porque tenían una piel oscura o porque tenían ojos marrones. O porque una persona nace en un lugar donde hay pobreza que ni siquiera tienen posibilidad al agua. Hoy el 70% de la población mundial, hoy a la noche va a comer arroz y mañana va a comer arroz. Y yo digo, mi hijo come galletita, podemos comer esto, podemos elegir. Hay lugares donde no toman agua, mis hermanos, se turnan para tomar agua. ¿Cómo yo no voy a tener amor al prójimo? Hay lugares de Europa que si vos vas a un parlamento hoy, no permiten que haya en el parlamento personas de color. Lo usan para los deportes, para el fútbol, para esto. Y cuando son buenos, son de ese país. Y cuando fracasan, no, son de donde salieron. O son árabes o son de donde sea. ¿Y cómo podemos estar viviendo en el 2026 todavía ese amor? Y ahora el ser humano, pero nosotros que somos cristianos, nosotros que hacemos más amor en Navidad, que todos los jóvenes salen, hacemos campaña para llevar a aquellos que no tienen todos los meses, que apoyamos, que ayudamos a la gente que tiene menos. Pero bueno, mirá qué ventaja ser cristiano. ¿Y quién pone eso en nuestro corazón? Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone eso, pero ¿quién? Porque Dios nos eligió a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para amar a nuestro prójimo. Vamos a ir ahí a Gálatas capítulo 5, versículo 14. Si lo tiene Rita, Gálatas 5:14. Sí, dice así. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Bien. Amén. Muchas gracias, Rita. Ahora Pablo vuelve a decir lo mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos habla que todo se cumple con esto en la ley, es esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo, el libro de Levítico, Marcos, Juan, Pablo, ¿por qué todos hablan lo mismo? ¿Saben por qué? Porque hay un solo Dios. Y ese Dios es el único que está hoy con nosotros. Y ese es el Dios que, a pesar de que hay un mundo que juzga, que genera miseria, que genera hambruna, que desprecia y sigue despreciando al que menos tiene, al que es diferente, al que es distinto. Pero hay alguien que ve y ve a todos iguales. Porque todas las personas somos pecadoras, hermano. Y todas las personas estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos merecíamos la muerte, como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Pero vino Cristo y murió por cada uno de nosotros. Y murió por amor. Y Cristo quiere que nosotros tengamos ese mismo amor. No, yo no puedo leer la Biblia como historia. Yo lo tengo que hacer carne. Porque Dios hoy me está hablando a mí. Hoy me está diciendo, Diego, ¿qué cosa está diferente? Dios no me llamó a mí y me sacó de las tinieblas a la luz mirable para que yo mañana me muera y yo sea la misma persona. Yo tengo que dejar un legado, algo tengo que dejar. Soy un hijo de Dios, soy el hijo de Dios Todopoderoso. ¿Cómo no voy a predicar el Evangelio, mis hermanos? ¿Cómo no le voy a decir a alguien, exhortarlo y decirle, no, eso está mal, esa persona nació pobre y no tuvo la posibilidad que tuve yo de haber nacido en un lugar donde había comida, donde tuve la educación, donde pude ir a la facultad, donde nunca me faltó ir a un médico? ¿Cómo voy a despreciar a esa persona encima que ya vino al mundo marginado?
tengo que ser diferente. Entonces tenemos que exhortar y tenemos que hablar. Y a veces puede pasar, hermanos, que aún siendo hijo de Dios, si todavía no le dejamos el 100% a Dios de nuestro corazón, porque el mundo y el enemigo, si hay algo que sabe hacer, y más hoy con las redes sociales, sabe influenciar en nuestra mente. Ya no necesita que se te aparezca un demonio con cola larga, deformado, un endemoniado gadareno. El mundo hoy te atrapa con la comodidad, con las redes sociales, desvirtuando la verdad. Hoy el mundo dice, ¿para qué necesitamos de Dios? Si yo soy Dios, si yo puedo co-crear mi realidad. Yo a lo sumo, la gente cada vez se ama más a uno mismo y es palabra de Dios. Y yo no digo que uno no se ame más, pero si yo primero tengo que amar a Dios. Si yo amo a Dios, yo me voy a amar yo. Pero voy a amarme como Dios quiere que yo, como Él quiere que yo ame como Él. Y voy a amar a mi prójimo con el amor de Dios, como hizo Jesús. Primero amo a la persona y después le hablo. Dios quiere y Dios nos llama. Nosotros somos hijos de Dios, hermano. Somos los discípulos. Y ahí Juan dice, una sola cosa te falta. Y el mundo va a ver cómo nosotros nos tratemos. Y uno se tiene que plantear, ¿cómo estoy tratando al ser querido que tengo al lado? Vamos a leer Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 8. No sé si lo tiene Amén. ahí, Pilar. La Sí, palabra Pilar. de Dios dice así: si en verdad ustedes cumplen la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo conforme a ti mismo. Bien haces. Amén. Bien. ¿Y puedes leer también el 9 y el 10, por favor? Amén. Pero si hacen concepción de persona, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Porque el que guarda toda ley pero ofende en un solo punto es culpable de todo. Amén. Bien. Gracias, Pilar. Amén. Entonces, yo tengo que cumplir la ley de Dios como es. Yo no puedo decir, no, cumplo 9 mandamientos y este no. Porque estoy faltando toda la ley. Porque Dios, cuando Él te llama para que vos tengas el corazón que tiene Él. ¿Sabes que estamos viviendo en los últimos tiempos? Cuando uno lee Mateo 24, que hay terremotos, hoy estaban hablando del calor, cómo se está derritiendo, frío en otros lados, la lluvia, inundaciones, muerte, terremotos, bombas por acá, bombas por allá, robo, la frialdad de las personas por robar un celular, le pegan un tiro a alguien, o sea, es terrible las separaciones que hay, y muchas cosas más podemos hablar, y todo se está dando. Y la palabra de Dios dice que el amor de muchos, y acá le habla a los cristianos, el amor de muchos se va a enfriar, dice. Y yo veo muchas personas que aún están adentro de la iglesia que apuntan con el dedo. A mí me duele muchísimo eso, me duele muchísimo, hay cosas que me duele, pero bueno, uno tiene que orar. Y si nosotros estamos cumpliendo 9 de los 10 mandamientos, estamos cumpliendo 9 y dejamos uno afuera, estamos faltando toda la ley. Y saben que cuando venga Cristo no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el carácter de Dios. Ahí vamos a leer primera de Juan, capítulo 4, 20, 21. Bueno, si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Amén. Entonces acá dice, ¿cómo nosotros, si no amamos a la persona que vemos, cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Si el que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice Juan. Ahí en 4:7. Amados, amemos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y ahí Juan está diciendo, ¿cómo nosotros vamos a predicar si nosotros no amamos al prójimo? ¿Ustedes creen que si yo trato mal a mi esposa, si trato mal a mis hijos, si trato mal a mi vecino, si trato mal al hermano de la iglesia, si trato mal, yo puedo predicar del amor de Dios? Y la gente se va a reír. Había un pacifista que se llama Gandhi que decía, yo no soy, él creía en Jesucristo, pero él decía, yo no soy cristiano por los cristianos. Que nosotros, hermanos, que nosotros, el grupo que está acá, los que van a escuchar, que nosotros somos discípulos de Jesús, que nos podamos apropiar de la palabra. Así como hicieron estos discípulos, que no fueron contemporáneos, así la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años, y estas personas no se conocieron, muchos de ellos no conocieron, no caminaron juntos, pero tenían el mismo espíritu, el espíritu de Dios. Y ese mismo espíritu de Dios es el que está acá en la tierra. Y en algún momento se va a ir. En un momento se va a ir, hermano. Y el espíritu de Dios se está yendo de la tierra. Y la maldad del mundo está creciendo. Que el corazón de nosotros cada vez sea más semejante a Jesús. Ese es mi pedido esta noche. Que nosotros podamos ser más semejantes a Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchas personas. Y no te pido orar y predicarle allá afuera y que hagas misión y salga. Seguramente que cada uno de nosotros, como yo tengo un familiar que todavía no tiene las entradas a la puerta de los cielos. Yo te pido que en esta tarde noche ore por ese familiar. No te digo por 2, por 3. Empezá por uno, ora por uno solito. Por esa persona que te gustaría que un día esté en el reino de los cielos contigo.
todo. que pueda vivir eternamente con vos. Saben que yo tuve la suerte y la gracia de predicar a mi papá cuando estuve enfermo. Y yo sé que cuando venga Cristo, mi papá va a resucitar, porque mi papá aceptó a Jesús en los últimos días de su vida en el hospital. Y yo tengo la certeza de que lo voy a ver a mi papá. Y como voy a ver a mi papá, ahora yo le predico a mi mamá y hablo con mis hermanos y trato de hablar con todas las personas que más pueda. ¿Saben por qué? Porque esta vida es pasajera, hermano. En algún momento nosotros nos vamos a ir y se nos va a acabar ese aliento de vida, esa gracia. Yo los quiero invitar, hermano, que hoy, cuando terminemos esta predicación, pensemos en un ser querido, hermano.